La verdad es que cuando YouTube me recomendó uno de los vídeos de Gox, no me pude resistir a hacerle clic a ese vídeo. A pesar de que es un canal relacionado con el mundo de la pintura y el dibujo. Y no es algo que me interese, pero sin embargo, Gox lo tiene tan bien estructurado y tan bien ideado que logra que YouTube lo recomiende a público que está interesado de alguna manera en el concepto, en la historia, en ese reto que tiene que superar con sus vídeos. Y es que con sus miniaturas y sus títulos logran despertarnos la curiosidad para hacerle clic, aunque no te guste la pintura, aunque no te guste el dibujo, aunque no sepas quién es Gox. Y claro, ¿qué pasó? Que a mí, al igual que a esos 2 millones de suscriptores que tiene en su canal, una vez que haces clic en un vídeo de Gox, entras en un bucle infinito en el que no puedes parar de ver sus vídeos, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Pero de todas estas técnicas y estrategias que utiliza Gox para mantener nuestra atención, te guste o no el mundo del dibujo, vamos a estar hablando en el vídeo de hoy. Para que todo aquel que vea una miniatura y un título tuyo y haga clic, se quede en tu vídeo atrapado y entre en un bucle infinito. So today... Perdón. Así que hoy nos vamos a centrar en cómo Gox atrapa toda nuestra atención para hacernos amantes absolutos de su contenido. Realmente sus dibujos son un contexto, una excusa para contarnos una historia. No es el dibujo en sí, no es el típico canal artístico en el que te está poniendo un stop motion o un vídeo acelerado de cómo está haciendo el proceso de ese dibujo. Para nada. Tiene una historia con su inicio, nudo y desenlace, 100%. Es la historia que te llega a contar. Es lo que le ha permitido a Gox diferenciarse del resto de canales dedicados al mundo del dibujo y de la pintura. No es grabarse él su proceso en cámara rápida y ya. Está jugando con un montón de planos, de historias, de detalles. Tiene todo muy bien estructurado. ¿Cómo construye Gox sus historias entonces? Todo parte siempre con un mismo propósito, y es que él quiere hacer un dibujo o una pintura sin que sus padres le pillen, ya sea porque quiere pintar el iPad a su padre para regalárselo después sin que él se entere, bien sea porque quiere pintar el muro de la casa antes de que sus padres lleguen para que después vean el resultado y tal. Por otro lado, tiene otro tipo de formato de historias que es mediante retos, como por ejemplo estos vídeos de aquí, el de usando todos mis marcadores o termino un cuaderno en 24 horas. Si te fijas, todos estos títulos con sus correspondientes miniaturas lo que provocan es generar muchísima curiosidad en el espectador. No te está hablando de su mejor técnica en dibujo, no te está hablando de qué dificultad se ha encontrado a la hora de hacer un dibujo grande, no, te está hablando desde la parte más emocional del ser humano que todos vamos a entender, que queremos saber cómo es ese proyecto tan grande que va a pintar, el hecho de saber cómo se las va a ingeniar para poder gastar o usar todos sus rotuladores en una sola pintura. El título del vídeo automáticamente activa una pregunta en nuestra mente: ¿cómo lo va a conseguir? ¿Qué va a pasar? Y esa curiosidad es la que os digo yo muchas veces que tenéis que tener muy en cuenta con vuestros vídeos, para que la gente quiera hacer clic y así te aumente el número de visualizaciones del vídeo. Por tanto, aquí Gox juega muy bien con nuestra curiosidad, y las miniaturas es que se nota muchísimo que le gusta esto del arte y la composición, cómo nos dirige la mirada en cada una de esas miniaturas hacia donde él quiere, bien sea mediante los colores súper llamativos de la pintura en sí, como la del monopatín, o la combinación que tiene de la pared blanca con un montón de colores pintados en esa pared blanca llevándole a él que está con esa camiseta roja. Si te fijas, nunca habla de la pintura en sí. Lo importante no es la pintura en sí, toca emociones globales que todo el mundo entendemos. De hecho, si te fijas, ninguno de los títulos está pensado para posicionamiento SEO, es decir, no tiene intención de que nadie le encuentre mediante búsquedas. No funciona tanto el SEO, y estamos hablando de un canal que tiene más de 2 millones de suscriptores, incluso algún vídeo tiene 3 millones de reproducciones. O sea, sabe muy bien lo que se hace. Pero claro, no consiste todo simplemente generar curiosidad para que la gente haga clic. Tenemos que conseguir que la gente se quede a ver el vídeo completo y que quiera ver el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y fíjate que ninguno de sus vídeos está correlacionado, es decir, no tienen relación uno con otro, son vídeos
totalmente separados, aleatorios. ¿Y cómo hace esto para meternos en su mundo y mantenernos tan atrapados que queramos vernos uno detrás de otro? Mediante la edición. No sirve de nada tener muchísimos clics si luego la gente no se queda a ver tu historia, no se queda a ver tu vídeo al completo. Y es curioso cómo consigue mantener nuestra atención, contarnos una historia de manera muy visual, porque aunque no entendamos lo que está diciendo en inglés, sí que más o menos interpretamos qué es lo que está pasando mediante esa edición que está mostrándonos y mediante esas imágenes que nos está mostrando. De hecho, logra hacer una edición súper dinámica, muy rápida. En ningún momento nos está contando nada de más, pero tampoco nos está contando nada de menos. Cuenta lo justo y necesario. Mira, por ejemplo, en este vídeo de aquí, terminé un cuaderno en 24 horas, realiza aproximadamente un corte cada 1.32 segundos. Teniendo en cuenta que es un vídeo que dura 5 minutos con 43 minutos, estaríamos hablando de unos 259 cortes. Y no te hablo de cortes de decir estoy cortando los silencios y te hago zoom in, zoom out y poco más. No. Te estoy hablando de 259 clips distintos. Cada uno de esos cortes te está mostrando algo. Un plano general de los rotuladores o del cuaderno. Después pasa a un plano un poco más detalle. Luego te puede pasar a un plano general de no sé qué. En todo momento son clips distintos. No hay clips repetidos. O por lo menos yo no los he visto en este vídeo. Y ten en cuenta que son 259 clips distintos con sus correspondientes iluminación, encuadre y diseño de plano. O sea, es un currazo lo que hay aquí. Y en cada uno de esos clips lo que pretende en todo momento es mostrarnos lo justo y necesario que necesitamos ver, ni más ni menos. Incluso, si te fijas, la mayoría de esos planos tienen como un cierto movimiento, ya sea un movimiento suave, ya sea un movimiento circular, ya sea un movimiento más acelerado. Siempre hay como un movimiento, bien dentro del plano o bien por movimiento de cámara. Siempre. Esto provoca el dinamismo entre el corte tan rápido que tiene en edición, más todo el dinamismo que hay gracias a los movimientos internos y externos del plano, provoca que estemos en constante atención. Y además que, si te fijas, siempre hay muchas cosas en los planos. Y teniendo en cuenta la edición, tenemos que tener muy presente el tipo de música que escoge Gox. Si te fijas en la música, está generando ambientes, está generando emociones. De hecho, cuando tú ves la música que ha utilizado, porque él lo pone en los créditos, la mayoría pertenecen a películas. Muchas son bandas sonoras de películas. Y eso provoca que la sensación en sí sea de que estás viendo una auténtica película. Y dirás, vale, ¿y el copy? Pues le da igual el copy. Porque yo tengo la impresión de que Gox no depende tanto de la monetización del canal de YouTube como de los patrocinadores que le llegan a cada uno de sus vídeos. Porque si te fijas, todos sus vídeos están patrocinados. Tú te vas fijando y tiene como pequeñas promociones dentro de los vídeos que también los sabe introducir de manera muy natural. No te da esa sensación de un corte publicitario de ala, aquí ya me estás contando todo. No, te lo ha metido súper sutil en toda la trama, en toda la historia. Está utilizándolo dentro de ese concepto, por tanto, no te da esa sensación de que quieras saltártelo, quieres seguir viendo todo lo que te quiera contar. Además, si te fijas, volviendo un poco a la música, la tiene tan pensada que es que está súper medida en edición. Es decir, hace cambios y hace golpes de cambio de edición al ritmo de esa música. And I haven't watched any tutorials yet, so this might turn out ugly as fuck. Y no es algo aleatorio. Encontrar esa música y que cuadre exactamente con todos los planos y todos los movimientos y los ritmos y tal, no te puedes imaginar la de tiempo que le debe estar dedicando Gox a la búsqueda adecuada de la música y las canciones, porque muy pocas veces repite música. Pero manteniéndonos en el ámbito de la edición, otra cosa que yo creo que es casi la firma de identidad de Gox son sus transiciones. Tiene dos transiciones muy características que sabe hacer muy fluidas, que casi no te das ni cuenta de que te las ha plantado. Y es, por un lado, las speedrun. ¿Qué consiste en la edición de speedrun? Pues consiste en que tú en el último clip vas a subirle la velocidad del clip para que enlace con el siguiente clip, que también va a estar aumentada la velocidad en los primeros segundos, y luego le pones a velocidad normal.
que él además lo tiene tan pensado en qué clip va a poner esa velocidad, esa speed ramp, que lo acompaña con un movimiento de cámara muchas veces, para que todavía ese movimiento del speed ramp sea mucho más fluido y lo pases como más que no te des ni cuenta. Además, lo conjuga muy bien con los efectos de sonido, o sea, hace un diseño de sonido de los vídeos exquisito. Fíjate cómo juega con ese sonido de fondo en cada una de las speedrun. Pero no solamente en las speedrun hace estos diseños de sonido, ahora vamos a verlo más en profundidad. Pero antes quiero hablarte también de la segunda transición que tantísimo le caracteriza, y es el recorte, que consiste en su caso en pasar un objeto por delante del objetivo, meterle un recorte y que el siguiente plano acompañe al movimiento del objeto que está poniendo por delante de la cámara. Y ahora sí, voy a hablarte un poquito de todo lo que es su diseño de sonido. Diseño de sonido, para quien no esté familiarizado con el mundo de la edición, consiste en todos los efectos sonoros que se les añaden a los vídeos. Estos diseños de sonido ayudan a que el espectador se meta muchísimo más en la historia, que no parezca algo tan separado por una pantalla, sino que lo puedas vivir por todos los sentidos, por los ojos y por el oído. Y además ese diseño de sonido ayuda a darle dinamismo al vídeo. Estarás de acuerdo conmigo en que algo muy característico de Gox son el color de sus vídeos. Es verdad que él ahora últimamente se está grabando con una Sony FX3, ¿vale? Que claro, eso ya es el Ferrari de las cámaras, por si no estás entendiendo un poco del mundo tecnológico de las cámaras y del vídeo, o sea, puedes hacer muchas virguerías con eso. Y es que este tipo de cámaras que usa Gox te permite grabar en rangos dinámicos de slot, que es súper valioso a la hora de luego retocar el color de los vídeos en la edición, para resaltar las luces y así de esa manera poder destacar algunos objetos y jugar mucho con esas luces y sombras que le dan ese toque un poquito más cinematográfico. En una entrevista, Gox confirmó que le suele dedicar a cada vídeo como unas 60 u 80 horas de trabajo. Obviamente con esas cifras no vamos a poder nunca igualarle porque no tenemos tantísimo tiempo. O sea, la mayoría de los que estamos viendo este vídeo ahora mismo no podemos dedicarnos 100% a la creación de contenido. Ojalá. Pero eso a su vez destaca el tipo de mentalidad que tiene Gox. Al final, muchas veces cuando somos creadores de contenido dependemos un poco de nuestra personalidad, de nuestra mentalidad, de cómo entendemos esa creación de contenido, hasta dónde queremos llegar, hasta dónde nos queremos superar. Y en el caso de Gox, dedicándole casi más de 80 horas a cada uno de sus vídeos, que por eso también lo sube muy de vez en cuando, yo le he analizado los vídeos y un alto porcentaje de lo que hace está patrocinado de alguna manera. Es decir, cada vídeo que hace está pagado y es normal, porque dedicarle 80 horas a un vídeo que no vas a remunerar por ningún sitio no compensa. Por eso también tarda tantísimo, y es otro ejemplo de que hay casos en los que no hace falta ser tan tremendamente constante, de estar subiendo contenido constantemente, sino si haces las cosas bien, un vídeo cada X tiempo de buena calidad para alimentar bien a la audiencia y que vayan a ver tus vídeos puede funcionar bien. Pero volviendo al tema de la mentalidad de Gox, es un poco, y en alguna entrevista lo ha comentado, es bastante obsesivo en cuanto a la creación de contenido, en cuanto a los proyectos, en cuanto a estar con una cámara, el crear, y esa mentalidad de me voy a comer el mundo, pase lo que pase, no es fácil de construir. De hecho, yo he creado también un libro en el que he recopilado todo lo que a mí me ha ayudado para tener la mentalidad de crear contenido, de poder superar todas esas barreras mentales que tenemos siempre al principio cuando queremos empezar un canal de YouTube, grabarnos en vídeo, salir en cámara, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, qué dirán. Te dejo el enlace en el comentario fijado por si quieres echarle un vistazo al libro para que puedas crear contenido sin excusas y sin miedo. Ahora bien, esto es un caso que te cuento para que puedas aprender un poquito más acerca de cómo crecer en YouTube y cosas que puedes ir añadiendo poco a poco en tus propios vídeos y técnicas y demás. Con esto no quiero decir que para poder crecer en YouTube, ganar dinero con YouTube y demás, tengas que estar haciendo arte en cada uno de los planos, en cada segundo de tu vídeo de YouTube. No es necesario, ni estarle dedicando 80 horas a cada uno de tus vídeos. No es necesario. Lo que quiero que te quedes de aquí son pequeños trucos que puedas ir añadiendo poco a poco a tu canal de YouTube, a tus vídeos, pero no tiene que ser que añadas todo de golpe, ni que porque sí tengas que estar haciéndolo todo. Por ejemplo, por aquí te dejo otros youtubers que han logrado crecer un montón con sus canales de YouTube sin tanta edición, sin tener cámaras profesionales, sin tener
tanto juego de iluminación, de luces, de color. Incluso uno de los canales llegó a tener 350.000 visualizaciones en su vídeo de presentación del canal y se grabó con el móvil en su habitación y apenas está editado. Así que échale un vistazo porque hay todo tipo de casos de éxito en YouTube. No hay solamente una clave. Lo que tienes que hacer es coger diferentes ideas, diferentes conceptos, lo que mejor se adapta a ti y vas a ver cómo empiezas a ver resultados. Así que nada, Arcademias, nos vemos por el espacio digital. ¡G1B!